Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Territorio Fonteta, ya sabéis, vuestra casa de actualidad de Valencia Basket. Y pues bueno, una semana más estamos aquí, hoy con un compañero distinto, Sergio, que hacía días que no te pasabas, pero para analizar otra victoria de Valencia Basket, que completó una muy buena semana ganando primero en Milán, del que ya analizamos el partido, lo tenéis en el último vídeo del canal. Y pues fin de semana ya dijimos que tenía un partido bastante complejo ante el Juventud, que era, recordemos, uno de los equipos que todavía se mantienen invictos como Valencia Basket en esta liga andesa. Y el equipo de Pedro Martínez pues resolvió muy bien el partido, que estuvo muy igualado en la primera parte con un gran Cameron Hunt, y que pues en la segunda parte rompió el partido con ese ritmo del equipo habitual, y el Juventud no le pudo seguir. En este vídeo también analizaremos pues lo que se viene esta semana, que, ojo, no es poco, con tres partidos esta misma semana en el Rocha Arena, con esa doble jornada de Euroliga ante Fenerbahce y Dubái, y ya el domingo recibimos al Recoleta San Pablo Burgos. Así que semana muy completa, y bueno, que nos vamos a pasar fenomenal seguro, Sergio, en el Rocha Arena. Sí, contando el partido de Juventud, son 4 y 7 días en casa. O sea que pasamos de estar 2 semanas sin ir prácticamente por el partido de Apoel y ahora cuatro seguidos. Y bueno, vuelvo ahora al canal, que tuve una semana ahí complicada para grabar, pero bueno, teníamos al bueno de Dani, que siempre lo hace de lujo, que hoy justo pues le suplo yo. Pero bueno, siempre nos juntamos los tres o nos juntamos los dos, siempre son vídeos de nivel que hay que hablar del pedazo de equipo que tenemos este año con Valencia Basket. Y sí, para empezar un poco el partido de este pasado domingo, pues una primera parte en la que quizás es algo típico, ¿no? En la ACB, que los equipos de ACB puede ser que te aguanten uno o dos cuartos, pero luego hay un momento en el que al final el ritmo de Valencia revienta los partidos y aquí pasó pues en el tercero. El partido de Breogán quizás fue el segundo, ¿no? Con ese parcial que le das la vuelta. Lleida creo que también fue el tercero, como, como Badalona, y aquí pues sí, contra Juventud igual, el tercero. Sobre todo yo creo que la clave está en que Cameron Taylor seca muy bien a Cameron Hunt en ese tercer cuarto, entonces frena. Lo dijo Pedro Martínez, en rueda de prensa, que tanto, sobre todo Cameron Taylor, que había sido clave ese ajuste en la segunda parte, a Taylor y a Ricky lo para muy bien el equipo en la segunda parte. También hay un puntito, ¿no?, en que Hunt se carga de faltas, y eso Dani Mire también Sí, explicó en también. su rueda de prensa, que le quitó una rotación, ¿no?, que fue cuando Valencia Basket empezaba a despegar, y por eso, ¿no?, una de las claves de que Valencia Basket se despegara en el marcador, Sergio. Sí, yo creo que estuvo ahí la clave, porque creo que se quedan 16 puntos Juventud en el tercer cuarto, o si no un poco más. Entonces ahí se hace la diferencia. Luego es verdad que en el cuarto va a 30, pero creo que es algo engañoso, porque cuando Valencia se pone más 20, que hablábamos allí en el pabellón, porque decíamos, ojo, que si ganas de 19 eres líder. Estamos ahí a ver si éramos líderes, y no fue el caso. Pero creo que en ese momento en el que Valencia se pone más 20 rota un poco con ese pique Nogués-Ricky, que también estuvo gracioso, la verdad. Pero bueno, ahí ya se dejó llevar el equipo y pues es un poco engañoso ese 30-30 del último cuarto, pero sí. Valencia más en cuanto pone ese puntito de más, pocos equipos le igualan. Y estuve leyendo un poco así Twitter y redes sociales y me pareció una cosa interesante que decían que Juventud hizo un gran partido, que me parece así, y que seguramente haciendo este partido contra el resto de los 17 equipos de la Liga Endesa, le habrían ganado a todos, quizás no salvando distancias un poco con Madrid y demás, que pues venga por calidad tal, y añadiendo a Tenerife que está a buen nivel, pero yo creo que le ganaría a la gran mayoría haciendo el partido que hizo el otro día en el Rocha Arena, pero mira, Valencia más que tiene tanta pólvora que al final saca adelante los partidos incluso con solvencia, porque es que no ha sufrido en ninguno de los cuatro. Sí, además lo dijimos, ¿no? Que había roto el partido sin hacer nada extraordinario, ¿no? Un poco, le Sí, pregunté también yo a Pedro Martínez en rueda de prensa que cómo valoraba que el equipo, pues a lo mejor en un día que el acierto del triple, pues bueno, 12 creo que fueron de 36, 38% en tiros de tres. Tampoco fue ¿no?, un registro de tiro escandaloso, y el equipo igualmente llegó a pasar otra vez los 100 puntos, que esta temporada, como la otra, ¿no?, pues está siendo ya muy habitual, sobre todo en Liga Endesa, aunque bueno, en Euroliga los últimos partidos, hay que decir que también estamos llegando a sí, a también, también. estos, a estos registros. También hay que añadir que ayer, a pesar de sumar esa cifra centenaria, hay jugadores como Mari Muro, como Branco Badio, que se quedan en 2 puntos. Porque al final este equipo, aparte del ritmo que tiene, lo increíble, también lo comentábamos mientras estábamos viendo el partido, es que salieron de la REA, y salió Omar y Moore titulares. Claro, y los cambios Sí, son, la primera rotación fue Thompson-Badio,
y en la tercera entró Jan Montero. Es que es una barbaridad. Ayer, por ejemplo, Jan Montero, que estrenaba esta temporada el Rocharena, ¿no? Que todavía no había jugado él, porque volvió en Mónaco y bueno, fue esa semana que Bueno, jugamos fuera de estrenaba, casa. realmente estrenaba Liga Andesa porque no había jugado ninguno de los Ujú. tres. Exacto, Montero. no había jugado, estrenó Rocharena y se le vio con ganas, ¿eh? Ya un poco también luego en rueda de prensa cuando salió Montero a hablar, nos dijo que, bueno, se está adaptando a un equipo bueno, que venía, era un tren, ¿no? En marcha y él se ha tenido que subir con ese título de Supercopa, con ese gran arranque. No era fácil, pero bueno, al final queda claro que Jan Montero es el gran líder de este equipo, así lo ha querido el club. Así yo creo que queda claro y patente cuando se tira ese último triple en Milán en Euroliga, que le da la victoria a Valencia Basket a la postre. Y había muchas ganas de ver al ya jugador dominicano en Liga Andesa y ayer pues volvió el Jan Montero que conocemos. Se está adaptando, dice, ¿eh? Mira, mira qué adaptación. Te Sí. gana casi el partido en Milán con ese triple y ayer que hace 16 puntos, creo, y casi que lo dinamita él. Cuando Valencia está más 12 tiene 5 o 8 puntos consecutivos que rematan el partido al principio del último cuarto. O sea que si se está adaptando, imagínate ya, cuando está adaptado, porque lo bueno que es ya Montero, yo creo que está claro que es el líder. Pero bueno, es que este equipo tiene tantos líderes que al final, si Montero algún día no está bien, como pasó, recuerdo, en playoff y demás, que algunos días no estaba bien, pues estamos tranquilos, porque es que aparecerá Darius, aparecerá Badia, aparecerá Moore. O sea, es un equipo completísimo y Montero no es que haya venido al rescate, porque el Valencia más que no necesitaba ningún rescate porque estaba de lujo, sino es que ha llegado con un complemento más y ya lo que es lo que faltaba, ¿no? A este equipo que encima ahora hablaremos del nuevo fichaje, que yo creo que ya será una plantilla de mucho nivel. Sí, hay que hablar de otro jugador que, bueno, no nos había dejado dudas, pero sí que es cierto que estamos viendo que había sufrido, ¿no? Hay que decirlo así en los últimos partidos de Euroliga, como es Cameron Taylor, que, pues bueno, había sufrido ante treses importantes de Euroliga, se lo hizo pasar muy mal Clyburn en el Palau, se lo hizo pasar muy mal Alfa Diallo también en el partido de Mónaco, Elaya Bryan en el propio partido ante la Poel, lo habíamos visto sufrir. Y también no estar del todo acertado en ataque, y ayer pues demostró que por lo menos en Liga Endesa es un jugador muy dominante, como tú decías, secando a Cameron Taylor, perdón, a Cameron Hunt Ah, y también, pues bueno, anotando 17 puntos, siendo el máximo anotador del equipo ayer. sí, yo creo que el problema quizás en Euroliga puede ser un poco que Cam, vamos a llamarlo de alguna manera, se puede decir que es un 3-2 o un 2-3. Y Ujú. claro, a veces se juega contra 3-4, que ahí hay una diferencia. Entonces estás pasando de un jugador que puede jugar más de exterior a defender a un jugador que puede jugar más de interior. Entonces ahí es donde, sobre todo, sufre en defensa. Recuerdo de Blossom Game, Diallo, de Mónaco, Clyburn. Todos son jugadores mucho más físicos que ahí pues es obvio, es lógico que Campbell sufra y creo que por ahí el fichaje de Key es ideal porque lo que necesitaba Valencia Basket. Pero es verdad que en ACB no están esos perfiles, salvo cuando venga el Madrid y demás, con Gerson y compañía. Pero aún así creo que el año pasado con Unicaja lo vimos que cumplió, pues en ACB ya sabe que es dominante, que está en ese top 5 mejores jugadores en su posición perfectamente en la competición y él sabe que es uno de los líderes del equipo en ACB y en Euroliga también me lo parece. Y poco a poco, sobre todo con la ayuda ahora de nuevos fichajes, sobre todo de Puerto, que yo creo que también no lo valoramos lo suficiente. Creo que en defensa se porta muy bien, o sea, ayuda muy bien a esa defensa de jugadores tan físicos en Euroliga. Entonces yo creo que lo de Cam era un poco de paciencia, ¿no? Porque viene de BCL y hay diferencia con la Euroliga, es así. Hay Entonces es mucha un poco diferencia. adaptación de que al final de golpe, pues el tío ha pasado de jugar contra lo que jugaba y de golpe le han plantado ahí a Diallo, le han plantado a Clyburn y claro, tiene que ir adaptándose a ello y yo creo que al final se adaptará y no veremos tanta sangría en defensa como hemos estado viendo quizás en estos partidos. Es que Doña Euroliga no perdona a nadie, ¿eh? Es que es una No, competición que no es nada equiparable a ninguna de las otras que a se juegan ninguna. en Europa. Es que ni por asomo y es un salto muy, muy importante. Por eso creo que, lo hablaremos después, pero por eso creo que se mira ahora a los equipos de Euroliga tanto refuerzo en NBA, porque quizás de las otras competiciones que hay, no te vale para ese nivel físico-técnico que tiene ahora mismo Euroliga y por eso se mira más descartes en NBA que jugadores que ya están jugando en Europa, como es el fichaje de Valencia Basket, del que ahora hablaremos. Eh, También partido bueno de Sacco y Reuvers, que bueno, Reuvers no tanto porque está siendo, ya lo dijimos, creo que el mejor interior de largo de este inicio de temporada,
pero buen partido de Saco, que no venía de una buena semana de Euroliga, le está costando también los partidos de Euroliga. Lo alabó mucho Pedro Martínez en rueda de prensa y creo que hizo un gran trabajo con los interiores del Juventud, con Tomic y compañía, y estuvo bastante bien el francés. Aunque otra vez, bueno, el equipo sí que es cierto que ganó, pero otra vez recibió 90 puntos, que eso es algo que hay que mejorar un poco. Sí, yo en el tema de la defensa quizás no le voy a pedir a Valencia que deje a sus equipos en 75 cada partido porque es imposible con este estilo. O sea, si algún día dejas a uno en 75 y ganas y anotas como es de normal con tu estilo, es que vas a ganar de 40 puntos. Entonces, yo lo que al final le pido, la cifra, por así decir, yo creo que sería unos 85, 88 puntos. Creo que es una cifra lógica que puede encajar Valencia Basket. Entonces, al final 90 teniendo en cuenta ese último cuarto que te dejas llevar un poco, creo que es una cifra que no está tan mal, ¿no? Que, como lo que vemos en Euroliga, porque yo creo que en Euroliga hay veces que te están anotando con demasiada facilidad. El Barça se va a Siete, lo digo creo. de memoria, 108 o así, 107 creo que son. 107, Apoel son 103, el otro día son 100 Milán, no Sí, recuerdo el otro partido, Mónaco son Mónaco no 90, llega, creo, Mónaco son pero bueno, 90, son... sí, sí. Son cifras Entonces al bastante final... altas y lo que decimos, ¿no? Si al final el intercambio de golpes en Liga Andesa está muy bien, porque normalmente sea superior a todos, pero en Sí, Euroliga, ahí ojo, sí. porque hay equipos que tienen, lo normal es que tengan igual o más talento que tú, la mayoría de equipos. Entonces, Claro, pues, En Euroliga tú no puedes jugar a ver quién la tiene más grande, por decir así vulgarmente, porque seguramente puede ser que tengan más los otros equipos, porque es que al final, ¿qué te viene el de otro en Mónaco? Vale, aparecen James, aparece Diallo, aparece Blossom Game, aparece Mirotic, incluso Milán, que a priori puede parecer que con las bajas es un equipo inferior, pues Volmaro hizo lo que quiso y demás, que al final si no aumentas el nivel defensivo en Euroliga, cualquier jugador te hace un roto. Entonces yo creo que en ACB te da de sobra con este estilo y en Euroliga el club lo sabe, yo creo que todos lo saben, porque el fichaje de Key viene por ahí, de que hay que adaptar un poco más ese físico para... Yo creo que en el juego del equipo a mí me parece que es ideal, pero para intentar competir mejor de cara a que cuando vengan equipos con mucho potencial no te hagan aquí 110 puntos en el Rocha Arena y sufras. sí, hemos dicho muchas veces, sobre todo en los vídeos que hacíamos en verano, repasando un poco la temporada de Valencia Basket, que el equipo había ganado muchísimo físico. Aún así, Sergio, me parece que Valencia Basket es uno de los equipos menos físicos de la Euroliga. Para imaginarnos un poco el Es nivel. que subió el nivel físico, Claro, ¿eh? es que el nivel Es físico es que es increíble. tremendo. Y lo comentábamos también el otro día, creo que era contigo fuera, que no solo ha subido el físico cuando nos referimos a físico de jugadores interiores, sino que estamos viendo No, jugadores no, como, por exteriores. ejemplo, exteriores como Volmaro, ¿no? En el último partido, Es que creo que el que problema de son bases Valencia de dos no metros. es. Claro, creo que el problema no está siendo quizás en el físico por dentro, que al final creo que Saco te hace el papel y cuando estés sin matar el papel, que son 2-11 y en el 4 es verdad que sufres. Pero mira, ahí es donde creo que es el problema, que el problema del físico de Valencia está siendo el 3-4 que Ujú, te aparece un tío como Volmaro, que bueno, es que Volmaro juega de uno, de dos, de tres, juega de lo que quiera, ujú. pero que son tíos muy físicos que al final como que contrarrestan un poco lo que acabo de decir antes, de que Cam es más un 2-3 y Juan hay 3-4. Entonces ahí era como esa carencia de Valencia Basket. Pero bueno, que sí, que aparecen, hay unos superfísicos, hay dos superfísicos, solo de Euroliga es que es una barbaridad. Nos podemos tirar horas hablando aquí del pedazo de nivel que hay en Euroliga. Pues sí, y nos vamos a hablar precisamente de Euroliga, del próximo partido de Valencia Basket, aparcando ya la Liga Andesa, donde Valencia Basket, pues junto a la Laguna Tenerife, se sitúa colíder, ¿no? Porque no llegó a esa cifra de 19 puntos ayer que tenía que hacer para ser líder y superar al equipo tinerfeño, que va como un tiro, que ganó su partido ante Unicaja, solventó muy bien. 4-0, los dos únicos equipos ya que quedan invictos en la competición. Y nos vamos, como digo, a la Euroliga, donde pues Valencia Basket va a tener doble cita en el Rocha Arena, cita importante porque mañana al Rocha Arena vienen nada más y nada menos que el campeón de Europa, Fenerbahce, que sí que es cierto que ha perdido alguna de sus piezas importantes, que la temporada pasada lo hicieron campeón de Europa, como bueno, Nigel Hayes Davis, ¿no? Quizás su gran estrella que se ha ido a la NBA, como Marco Guduric, que fue uno de los jugadores más importantes en la final, que se ha ido a Milán, que el otro día lo vimos. Y bueno, es un equipo que ha empezado con muchas dudas, que ha hecho un mercado extraño, porque para ser un equipo ya sé que ha tirado por muchos jugadores que vienen de la NBA,
con todo lo que soporta eso de con lo que eso es de adaptación, ¿no? Los juegos que necesitan adaptación. Pero sí que no es lo mismo fichar un tío que ha destacado en Europa que alguien que viene de NBA que tiene ese proceso de adaptación y demás. Entonces, el equipo está en una construcción, ¿no? Que de momento estamos viendo cómo está siendo un inicio bastante irregular, perdiendo partidos en casa, con Estrella Roja y con Dubai. Sí que es cierto que vienen de dos partidos muy buenos. Creo que sobre todo el último ante Efes, donde ganan en la cancha del Efes, es muy importante para ellos en su crecimiento. Van recuperando poco a poco piezas, como es la de Scottie Wilbekin, que tras la grave lesión que tuvo el año pasado, pues hemos visto que está volviendo a un buen nivel. Horton Tucker, que es su gran fichaje, diría yo, este verano. Un jugador muy contrastado en NBA que ha venido a jugar a Europa. Creo que poco a poco se va adaptando y es un jugador que le puede aportar mucho en varias facetas. Pero que Sergio, no sé si es el equipo más temible ahora mismo de la Euroliga. Mira, yo creo que el más temible seguramente ya ha pasado. Es Apoel, por el inicio, porque yo creo que Apoel al final está empezando a un nivel de cuidado. Yo tengo que decir, no me escondo, que pensaba que Misic iba a ser un pufo. O sea, No, que iba a volver yo creo nada. que cuando vimos sobre todo el Eurobásquet lo hablamos. Sí, sí, yo ahí pensaba que Mirotic, perdón, que Misic iba o sea, mantener ese nivel de Eurobásquet que un poco más apagado, porque va, está siendo un líder y acompañado por un pedazo de equipo de Apoel. Entonces, creo que Olympiacos está bastante mejor. Panathinaikos no ha empezado bien, pero el Pero equipo de sí, Panathinaikos es una mejor. barbaridad. Entonces yo creo que al final sí que lo veo como en ese potencial de ser cabeza de serie, de estar en el top 4 porque es el vigente campeón y es así, pero es verdad que ha perdido. O sea, los jugadores que se han ido son de mucho nivel y han llegado pues a apuestas de NBA, que ya sabemos cómo son las apuestas de NBA, que puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque es que se tienen que adaptar y demás. Por ahora, Brandon Boston, si no me equivoco, no va a estar, porque se lesionó el día de Zalgiris en la segunda jornada y no lo hemos vuelto a ver. Entonces, a lo mejor aparece, pero en principio no va a estar. Y luego está Bacot, que ha vuelto hace poco también, que creo de alguna molestia. Y sí que es un jugador interesante, o sea, a mí me parece un jugador muy interesante, pero está en un proceso de adaptación porque está jugando poco. También me sorprende que lo hemos hablado antes, Jan Turen está jugando también, no está Sí, jugando mucho. jugó poco, de hecho jugó 7 minutos en el partido ante Efes. Sorprende porque yo pensaba que cuando lo ficharon pensaba que iba a ser muy importante, pero bueno, imagino que esto es cuestión de adaptación y luego se irá Sí, cogiendo, pero sí, está tirando mucho en ese 4, ¿no? Sí que es cierto que Chantunen jugó bastante los primeros partidos, ¿eh? No sé si tendría algún problema físico, de momento no sabemos no puede nada, ser, pero puede ser. en los últimos partidos está tirando, también es verdad que está tirando mucho en los partidos de De jugadores Colson, ¿no? ya conocidos, ¿no? De Colson, de Metecan Birsen, que son jugadores, pues a lo mejor no tanto nivel, pero sí más de la confianza de Saras. Sí, no, al final estamos hablando un poco de que han perdido pólvora, pero vaya, que te pones a mirar la lista y lo que hemos dicho, que si se ponen, te pone igual el nivel ofensivo perfectamente. Está Baldwin, está Will Wilbekin, que hizo un nivel espectacular. Está Devon Hall, que me encanta. Encima lo tengo en el fantasy de la Euroliga, así que lo voy siguiendo y sé que me está haciendo puntos. Eh, Horton Tucker, que tiene muchos puntos y mucha calidad. Al final, y jugadores locales allí que también tienen calidad, yo creo que complementan bien. Es verdad que por dentro no es ese mítico equipo que diríamos, ojo, que te van a hacer daño. No creo que ese sea el problema del partido de mañana, pero es un equipazo. Pero también tengo que decir que creo que es el mejor momento para jugar contra Fenerbahce, la verdad. Creo que es el mejor momento para recibirlos porque están en construcción, están un poco a medio gas y aunque vengan de ganar a Efes, que es un toque de atención de, oye, hemos empezado mal, pero ganamos a Efes sobre de casa, dejándolos secos en defensa, eso cuidado mañana también, que van a intentar no dejar a Valencia jugar a este estilo. Entonces yo creo que es un toque de atención de que son muy buenos, pero oye, yo prefiero jugar hoy contra Fenerbahce que no cuando vengan dos, tres fichajes más que pueden fichar y ya sea un equipo mucho más hecho. Sí, es cierto lo que decías, ¿no? No es un juego interior demasiado potente a priori, ¿no? Con jugadores como Ken Birch, que, bueno, es un jugador que, bueno, te puede hacer el papel, pero no es un jugador diferencia en Euroliga. Tampoco Armando Bacot hemos visto ser un jugador a lo mejor como podíamos suponer cuando lo firmaron, ¿no? Que venía de hacer buen papel en la NBA. Y creo que el problema mañana va a ser un poco en que hemos halagado mucho los jugadores de Fenerbahce, sobre todo los exteriores, a nivel ofensivo, pero creo que son jugadores muy buenos defensivamente, tanto Devon Hall como el propio, incluso Wade Baldwin, ¿no? Por No, tamaño, lo que por decíamos del defender. físico. Sí, sí. Es lo que decíamos del físico. Es el físico de exteriores, tal cual. El Fenerbahce es la definición de ello, porque Wilbekin tiene un físico espectacular.
o Baldwin, perdón, Wilbekin creo que quizás sí que sufre un poco más en defensa, eso es verdad, Y pero bueno, que Verovic, ¿no? Incluso Devon Verovic. Hall. Sí, sí, sí. Yo creo que al final todos pueden defender perfectamente a cualquier jugador de Valencia Basket. Entonces ahí está el tema. Si Valencia Basket impone su ritmo, yo creo que seguramente Fenerbahce es capaz de seguírtelo, pero oye, tendrás mucho ganado porque quizás no están tan rodados, así que les puede costar más llegar a 100 puntos como no le costó a Apoel, por ejemplo, o no le costó a otros equipos. Entonces creo que la clave en este partido sí que está en tu ritmo, creo yo, porque no tanto en bajar un poco el tema de defensivo y tal. Yo creo que le puede costar más a Fenerbahce llegar a tantos puntos, luego a lo mejor va y nos ganan anotando 120, no se sabe. Pero creo que sí que puede estar ahí. Y bueno, habrá que verlo, pero es un equipazo y es un buen momento para ver dónde está Valencia Basket, porque es su primer partido en casa con la afición, porque lo de Apoel fue lo que fue, y contra un equipo de verdad que va hasta arriba. Sí, yo creo que conociendo a Saras va a poner muchas trabas a que Valencia Basket, pues eso, pueda correr, pueda ganar con claridad el rebote. Así que creo que va a ralentizar mucho el partido. Creo que va a ser una de las premisas, ¿no? Que va a hacer este Fenerbahce, que, bueno, es el campeón de Europa, pero tampoco es un equipo que le importe demasiado ir al barro o ensuciar un poco los partidos o hacerlos más defensivos. Va a ser una prueba durísima para el equipo de Pedro Martínez y es lo que tú dices, va a ser una buena piedra de toque para saber dónde está Valencia Basket y creo que mañana en el Rocha Arena se va a vivir un gran partido. Hablamos ahora, Sergio, lo hemos comentado durante todo el vídeo, del nuevo fichaje de Valencia Basket, de Braxton Key. Ayer habló ya Pedro Martínez un poco de lo que pueda aportar el jugador, ¿no? Dijo que es un jugador, pues eso, procedente de la NBA, que lo había hecho bastante bien en el último año, mejor defensor de la G League, puede jugar en el 3, puede jugar al 4. Es un jugador, pues eso, muy defensivo, con mucho tamaño, envergadura y que, bueno, para esa posición de 3 de 3-4, y es un jugador, como decimos, que nunca ha jugado en Europa, pero que creo que sus características se pueden adaptar bien al juego de Euroliga, porque creo que cuando físicamente va sobrado, como parece que va Braxton Key, creo que la adaptación es un poco más fácil. Sí, y yo creo que encima, primero eso, porque cuando un jugador viene de, viene de Estados Unidos siendo muy buen defensor, suelen ser los jugadores que se adaptan muy fácil. Y además hay que decir también que además es donde ganó en la Liga Universitaria, que la ganó con Virginia. Y Virginia es un equipo que, quien sigue un poco la Liga Universitaria y demás, sabrá que es de los equipos que más trabajan tácticamente. Sí, Entonces, muy y europeo, muchos ¿no? jugadores de allí han llegado a Europa. Entonces, creo que son buenas, ¿cómo se dice? Perdón, características Sí, sí, del sí. jugador que dicen que Valencia Basket pues lo ha estudiado muy bien y sabe que se va a adaptar rápido. Porque ha jugado en Virginia, que al final, por ejemplo, juega ahí Calgary, que está a punto de jugar en Valencia Basket. Y son jugadores, han jugado muchos jugadores que se han adaptado bien. Ha sido mejor jugador defensivo de la G-League. Y es un jugador físico que viene, que no tiene mucho tiro exterior. Bueno, si no me equivoco, 45% en los 11 partidos con los Warriors en la G-League, pero Sí, sí. la realidad es que durante la temporada hace 22%. Así que al final, imagino que ese 45% no lo he revisado bien, pero es porque habrá tirado 30 o pocos Sí, intentos y sí, al sí. final pues, será cifra alta. Pero la verdad es que las cifras en la G-League de anotación son buenas, es decir, que eso significa que tiene recursos, porque para no tener tiro exterior es que sabe entrar a canasta y sabe buscarse canastas dentro de cerca del aro. Y si encima defiende como parece que te va a subir el listón físico, yo creo que es un fichaje ideal, porque Valencia Basket necesitaba un perfil contrario a Sestina y este jugador es el perfil contrario a Sestina. Sí, al final jugadores que te metan puntos, Valencia Vázquez ya tiene. Sí que es cierto que a lo mejor, pues, por lo interior, te hace falta, pues, echas de menos un poco el tiro de exterior que te daba Neis Estina. Sí que es cierto que he leído mucho en Twitter de que ese 40 y pico por ciento de de la última temporada, ¿no? Pero son los últimos 11 partidos que juega con el filial de los Warriors, que es un poco Claro, sí. engañoso, porque Pues sí la que, misma como tú temporada dices, juega 38 con los de los claro, Clippers, que ahí hace un 22%. claro. Entonces yo creo que ese es más significativo, no el Sí. 45 de De 11 hecho, o quizás, solo hace falta ver un poco los vídeos del jugador para ver que tiene una mecánica sí, que, que no es demasiado, no es demasiado ortodoxa, ¿no? Y al final es un jugador que ya se ve que no es un especialista en el tiro. Pero, como decimos, un jugador, pues creo que intimidador para esa posición de 3-4, muy buen timing de salto, buenas manos para robar balones en bote. Está muy bien el vídeo que le hizo.
la G League, ¿no? La G-League de mejor Para sí, darle la he el visto. premio defensivo porque se centra, ¿no? En eso, en esas jugadas defensivas que a lo mejor no vemos, que no son típicas, ¿no? De jugadores americanos de highlights. Ahí vemos un poco lo que puede ser Braxton Key a nivel defensivo y lo que tú decías, ¿no? Viene de Virginia, que es una universidad no quiero decirlo así, pero a lo mejor la más, de las más europeizadas, ¿no? Del estilo, con juego lento, no, quizá no tan americano, que fue Ujú. campeón con Kyle Guy y que por ahí se puede un poco adaptar a esto. Y lo dijo Pedro, ¿no? Al final Valencia Basket no ficha jugadores malos. Sabemos que es un jugador de mucho nivel y que seguramente pues Braxton Key pues va a aportar mucho a este Valencia Basket. Esperemos que se adapte lo antes posible. Dijo Pedro que no iba a jugar nada estos dos partidos de Euroliga. De hecho, todavía no ha llegado el jugador a Valencia. Y veremos si está para el partido de ACB del domingo, que sería yo creo que una situación ideal, aunque Es hay buen que dejar momento, sí. Claro, hay que dejar fuera o a Cam o a Mary Moore, porque recordemos que Braxton Bueno, Key es extracomunitario. después de doble jornada creo que es buen momento para darles un poco de descanso a alguno de los dos. Que sí parece un buen partido, pero es verdad que hay que recordar que en ACB tendremos ese problema, ¿no? De los extracomunitarios. Sí. Es cierto que esta situación la explicó bastante bien ayer Pedro Martínez en rueda de prensa. Le preguntó el compañero Fermín Rodríguez por ello. Y es que hacía esta reflexión. De los tres equipos españoles restantes que juegan Euroliga, los tres tienen tres jugadores extracomunitarios, que al final el mercado es muy limitado si solo juegas con jugadores comunitarios. Y ya no te digo nada si el mercado, como Valencia Basket, ha tenido que acudir al mercado con la temporada ya avanzada. Todavía se limita muchísimo más y pues eso hace que Valencia Basket haya tenido que recurrir a esta opción, que no es ideal, pero tampoco me parece un problema demasiado grave. No sé si quieres comentar algo más de partido bueno, de los partidos que hemos dicho, de Braxton Key, Sergio, Sí, o vamos ya no, a los del Supermanager, ¿no? de aquí lo que decías, ¿no? Que al final lo del tema extracomunitarios, al final son tres jugadores que encima, mira, Taylor, que yo creo que se pueden un poco, pues, ayudar en ese tema de, bueno, pues si quita a uno está el otro que al final me hace el papel. Y yo creo que en ACB Valencia Basket no tiene ese problema de físico como sí que lo puede tener en Euroliga. Así que es un jugador que yo creo que está 100% enfocado, que te va a ayudar mucho en Euroliga. Y en ACB, pues mira, todo lo que sume, bienvenido. Bienvenido. Por cierto, ¿cómo te ha ido esa semana en el Supermanager? Ya que vamos. Pues mira, en una bien, aunque me han fallado un par de jugadores, que al final yo creo que todos me estaban en una media de como poco me hacían 10 puntos. Al final, si todos te suman, está bien. Y un Mm. par buenos, pero me han hecho un par de menos dos. Y se me había olvidado tocar el otro equipo y tenía a Samanich, así que esa ha sido un desastre. Pues desastre. Yo te quiero decir que he subido un poco, ¿eh? No ha sido una jornada brutal, pero he subido un poco. Estoy en la posición de la Liga de Territory Fonteta en el 111. Después del bajón que pegué en las Está últimas bien. semanas, está bastante bien, pero hay que mencionar a los cinco primeros clasificados en estas cuatro jornadas. El primero, Guille Logar, con su equipo Siwa Basket, 758,6 puntos. El segundo, Marius Clay con Albacon City con 756, muy pegado. Tercero, Barbus con Zangano ACB 751. Los tres primeros muy pegaditos, apenas 7 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Y ojo al crack de la semana, que es Jaja Zard, que con sus dos equipos nombrados igual que él, pues tiene a dos equipos en el top 5. Es verdad que ya con una diferencia de 20 puntos con el primer clasificado, pero ojo, ya sabemos que los que jugamos a esto, meter a dos equipos en los cinco primeros tiene muchísimo mérito. Así que esas son las menciones del Supermanager Territory Fonteta esta semana. Y nada, pues esperamos que el equipo de Territory Fonteta se ponga las pilas y mejore, al menos para recuperar un poco el honor y estar en las primeras posiciones. Y nada, chicos, Sergio, ha sido un placer hacer el vídeo, que ya sé que tenías ganas No, de volver. en mi defensa tengo que decir que soy mejor en el de Euroliga, ahí voy bien. Es Pero verdad. el de el Supermanager de ACB, yo no sé qué me pasa, que es un desastre. Y a vosotros ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, pues dale like, suscribiros y seguidnos en nuestras redes que nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.